Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Estamos aquí en vivo emitiendo este programa hoy 14 de octubre de 2025. Súper contento de tenerlos acá conmigo. Muy buenas noches. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenas noches. Nuevamente, siempre, como quien dice, haciendo doble check, queriendo pues que todo salga en orden. Entonces, nos tomamos nuestro tiempito para que todo salga como queremos que salga. Así que pues nada, una vez más, 14 de octubre del año 2025. Saludos para todas las personas que nos están escuchando en este momento y como siempre, para siempre y por siempre dedicado a la memoria de mi Padre amado que está en el cielo. Muy buenas noches. El tema de hoy, un tema bastante interesante. Tengo unos cuantos audios que se los voy a ir poniendo. Porque la pregunta del día de hoy es, nosotros tenemos en nuestro día a día, o mejor dicho, observamos en el día a día, simbología. ¿Es oculta o no? Puede parecer una pregunta absurda, pero cuando nosotros vemos ciertos símbolos en productos, ya sea comerciales como marcas de alimentos o marcas de automóviles o de ropa, en fin, un sinnúmero, ¿no? Nosotros lo tenemos a simple vista, o sea, lo podemos observar en nuestro día a día, pero ¿por qué la gente sostiene que son ocultos? Y es porque nosotros no sabemos el significado de estos símbolos. Y muchas veces, pues nosotros lo primero que imaginamos es que a alguien muy creativo se le ocurrió hacer un diseño y que bueno, eso fue elegido por los directores comerciales, de marketing de las empresas y que bueno, simplemente lo pusieron por eso, por un mero gusto. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si todo tiene un significado? Y no solo significado, si todo tiene una consecuencia, si esos símbolos están diseñados para tener una consecuencia en nuestro día a día. Eso es algo que vamos a ir dilucidando el día de hoy. Muy buenas noches nuevamente a todos los que están conectados en este momento. Y pues nada, saludos, 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 saludos don Emilio, fuerte abrazo. Don Emilio ya saben, si lo quieren contactar para un trabajo de albañilería, carpintería, la verdad es un multitask. Don Emilio es un capo, puede hacerte una infinidad de trabajos. Pues lo encuentras en el 979-434-627, 979-434-627. No, saludos para allá a Brasil, a mi suegra, dona Vanilda, don José, fuerte abrazo para José, mi esposa también aquí pendiente. Y bueno, saludos, saludos, saluditos, saluditos, saludos para Carlitos Tafur, saludos para Juancito Caballero, para Red Sánchez, mi primo, fuerte abrazo. Y en fin, ahí conectándonos poco a poco, a todas las personas que tienen para bien compartir conmigo esta hora de programa, les agradezco de todo corazón. Saludos para Salomón Chávez allí por Orlando, para Lily Holman, fuerte abrazo amiga. Saludos, saludos para todos ellos, Juancito Fonseca, en fin, trato de poder expresar los saludos para todas las personas que están conectadas. Gracias por la acogida, por la simpatía. Saludos para José Mendívil, fuerte abrazo, hermano. Saludos, saludos. En fin, bueno, ya continuaremos con los saludos un poquito más adelante. Por mientras, continuamos con el trabajo. Y el trabajo es justamente el tema de hoy, que es si la simbología está oculta o no. Bueno, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el día a día, con lo que cotidianamente nosotros estamos en contacto, desde el mero hecho de los billetes, ¿no? Que son el mecanismo de pago, ¿no? Que se utiliza, bueno, desde hace muchos años hasta ahora que han salido los temas digitales, que ya hablaremos de eso también ahora en este programa. Pero nos hemos puesto a analizar qué hay en los billetes. En el caso, bueno, del Perú, básicamente
son retratos de personajes históricos, ¿no? Y alguna imagen característica pues de nuestra cultura. Pero en el caso, por ejemplo, del billete de dólar, si nos ponemos a reflexionar, el de dólar, ¿no? Podemos observar un triángulo donde dice Nuovo Ordum Seculorum, palabras en latín, y bueno, es un triángulo de apariencia egipcia, y en la parte superior hay un ojo, que dicen que es el ojo que todo lo ve, mucha gente lo quiere representar como que es Dios que nos observa, que no es así. Mucha gente habla que es de deidades egipcias, Horus, y nosotros tendremos que ponernos a pensar, ¿y qué cosa tiene que ver esa simbología o esos lugares geográficos con Estados Unidos? ¿Qué tendría que ver? No tiene mucha coherencia. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso del Perú, ves una imagen, no sé, de Quiñones en el billete de 10 soles, una imagen de él piloteando su avión. Bueno, pues es representativo de la cultura peruana y es un personaje histórico nuestro, pero ¿qué tiene que ver una pirámide egipcia en el billete de dólar? ¿No? Igual se habla del águila, ¿no? Que tiene una cantidad específica de hojas alrededor porque es como unas hojas de laurel, ¿no? Alrededor de también una cantidad específica de plumas, ¿no? Que contiene una numerología que tiene un significado. Eh, ¿Por qué? ¿Qué ocurre con los símbolos? ¿Qué poder oculto tienen? Y sí, vaya que lo tienen, vaya que lo tienen. Bueno, remitiéndonos a los temas bíblicos, ¿no? Nuestro, nuestro Salvador, más que Salvador, nuestro Maestro, Cristo, Yeshua, Yeshua Mashiach, decía que la palabra tiene poder, pero también los símbolos tienen poder, ¿no? Y hoy día me doy con un video de la buena plática. Dicho sea de paso, tengo que nuevamente recomendar este podcast porque es un podcast muy interesante, muy interesante. Tiene entrevistados muy interesantes y como siempre digo, ¿no? La idea de ver estos tipos de programas es de tú sacar tu propia conclusión después de escuchar una plática entera, un podcast completo, porque también si lo escuchas a medias, pues tienes una idea a medias, un concepto a medias. Entonces hoy día tuve la oportunidad de ver una entrevista que el director del programa o el conductor del programa hace a un caballero, ambos mexicanos, donde hablan pues de las entidades que gobiernan el mundo y de la simbología que utilizan y que es evidente. Por ejemplo, no sé si han observado, y no es una teoría de conspiración, googleen en este momento, hay un gesto, una gesticulación con las manos, ¿no? Que casi todas las celebridades del mundo, absolutamente todas las celebridades del mundo, y hasta líderes religiosos y líderes políticos realizan siempre en público. No la voy a repetir porque realmente no es buena, al contrario, es negativa. Pero para que más o menos tengan una idea, representa literalmente como unos cuernos, ¿no? Levantan los dos dedos de los extremos de la mano, que no es ni el pulgar ni el meñique, sino los dos dedos anteriores a ellos, y lo levantan como si fuera unos cuernos, y luego juntan el resto de los dedos, aparentemente forjando como si fuera un rostro, ¿no? Con cuernos. Esto, muchos de aquellos que seguimos el mundo del rock y bueno, todo ese tipo de cultura, era muy habitual ver que gente hacía eso en los conciertos. Pero ¿por qué tendrían que hacer los presidentes? ¿Por qué tendrían que hacer los líderes religiosos? Sobre todo había imágenes del Papa Francisco, imágenes del Papa Ratzinger, imágenes de varias figuras religiosas, de varios presidentes que hacen esta gesticulación con la mano. ¿Por qué? ¿No? Y escuchando esta entrevista,
este hombre da una explicación que para mí tiene bastante sentido, porque dice que, bueno, es hasta cierto punto una simbología que encierra una creencia que no es positiva, obviamente, es una creencia negativa. O sea, nosotros básicamente entramos bajo la influencia de ciertas energías y ciertos poderes que emiten estas simbologías, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y en esta entrevista, que se entrevista a este hombre muy atinado, él hace la explicación. Vuelvo a repetir, el programa se llama La Buena Plática, lo puedes encontrar en YouTube, ¿no? Y para quien quiera, yo también puedo proporcionarles el link. Pero como digo siempre en todos los programas, esto no es un programa para adoctrinar a nadie, es un programa para curiosos, para personas que tienen la curiosidad de querer saber un poco más de lo que los medios de información oficial o las narrativas oficiales ofrecen. Esto es un canal, un podcast dedicado a darte diferentes versiones de una misma historia para que tú creas tu propia verdad, ¿no? Y creas no de creer solamente, sino de crear, ¿no? Tú vas a crear tu propia verdad, ¿no? En base a lo que puedas absorber, ¿no? De diferentes versiones. Es por eso que es un programa muy ecléctico, soltamos de una cosa a otra, ¿no? Este programa tiene 13.000 likes y 185.000 visualizaciones, y fue las entidades que controlan nuestro destino con Luis Flores, que es un abogado mexicano, ¿no? Que ha hecho prácticas espirituales, y si no me equivoco, él tiene una especie de curso, ¿no? De teosofismo, si no me equivoco se llama la disciplina espiritual, que él ha investigado bastante y donde llega a conclusiones muy similares, ¿no? O sea, esa es la cosa. Yo por qué he empezado este programa, ¿no? En general, ¿no? Y dicho sea de paso, es bien curioso, pero cada vez que yo tengo que emitir el programa, y no lo veo por el lado de su gestión, es un lado fáctico, cada vez que voy a emitir el programa, siempre tengo muchísimas cosas que hacer. ¿Y por qué no los días que no emito el programa me toca los días largos? Porque justo el día del programa, ¿no? Y estoy convencido, con lo que dice Luis. Luis sostiene de que nosotros vivimos en una realidad manipulada, ¿no? Manipulada por entes que no son necesariamente positivos. Y que bueno, básicamente el juego, por eso es un juego, es que la menor cantidad de gente posible se dé cuenta de quienes manejan este juego, ¿no? Y bueno, Luis también se remonta a las épocas sumerias, a los escritos cuneiformes, donde hay diferentes controversias y polémicas. Hay algunos que dicen que Cesaria Sitchin también era masón y que también se inventó mil y millones de fábulas acerca del contenido de estas tablillas cuneiformes. Hay gente que dice que parte sí era cierto, hay gente que dice que todo fue inventado, todo fue manipulado. ¿En qué posición me pongo yo? Entendiendo que hay un grupo, y no es ser conspiranoico, por favor, eso es ser fáctico. Hay un grupo que maneja el mundo, hay un poder oculto que maneja el mundo. Eso nos lo podemos dar, creo que cuenta cualquiera, ¿no? Partiendo de esa premisa, yo sé por diferentes versiones que he escuchado de diferentes investigadores en diferentes idiomas y diferentes épocas, que hay una regla completamente inquebrantable en el universo, en los universos, y esa regla es la regla del libre albedrío. A nosotros nos pueden inducir al error, nos pueden provocar la equivocación, pero no pueden ejecutar directamente el error, si me dejo entender. Nos van a hacer pisar el palito en cristiano, pero es nuestro libre albedrío hacerlo o no. Por eso están obligados a decirte medias verdades o verdades simplemente al frente nuestro, o sea, por cultura popular.
¿Cuál es la mejor forma de ocultar la información? Ocultar algo es ponerlo al frente. Cuando está al frente de nosotros, cuando está en nuestras narices, no consideramos que hay nada oculto porque está a nuestra cara. Y es por eso que este noche estamos hablando de la simbología. Está en todas partes. Sino que nosotros no analizamos el por qué, ¿no? Por ejemplo, el logo de una marca de cafés muy importantes, ¿no? Que tiene una diosa de la mitología griega, y creo que también sumeria, representa una deidad pagana oculta, oscura, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué escogen específicamente eso? ¿No? ¿Y por qué la mayoría de empresas que llegan a ser importantes en la sociedad por su éxito comercial y por su influencia, por qué todas, pero todas tienen su simbología, sus símbolos, sus logos, un significado? Por ejemplo, cuando analizamos Chrome, el logo de Chrome, si tú deslizas una línea hacia el centro por cada color te forma 666. Si tú sobrepones el logo de Coca-Cola a un lado y el otro, forma un 666. Y así bastantes marcas comerciales. Por ejemplo, la marca de bebidas energéticas Monster, cada palito vertical, ¿no? Que parece que formase una M, son números en hebreo, que significa justamente 666, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y por último, digamos que esto pues es producto de la mente conspiranoica, ¿no? Que la gente le encuentra un significado, trata de encontrarle un significado. ¿Por qué no lo dicen abiertamente? ¿Por qué no dicen, bueno, esto representa tales números, pero no significa nada, es una casualidad o simplemente nos gustó cómo se ve? ¿Por qué no lo dicen, no lo niegan? ¿No? Porque vamos, con las redes sociales y todo eso, hay miles de personas a nivel mundial que analizan el significado de los símbolos y lo exponen. ¿Por qué no oficialmente sale una compañía a decir, mira, estás hablando estupideces, esto fue creado por tal cosa, tal otra, y no por lo que tú estás diciendo? ¿Por qué? ¿No? Y no me digan, pues que, es porque no le quieren dar importancia. Pero, o sea, ¿quieres que tu producto lo asocien a algo negativo, a algo maligno y no te importa? Como que no tiene sentido, ¿no? Si tú eres el CEO de una compañía grande, como digamos en este caso Monster Energy Drinks, y están asociando a que tu logo es un logo anticristiano, no te sería conveniente para temas pues de buena publicidad salir a decir que no es cierto, a desmentir, no a negarlo, ¿no? Entonces eso es lo que llama la atención, eso es lo que es curioso. Y bueno, cuando ya entras profundamente, empiezas a comprender que todo tiene un motivo y una razón de ser, porque en este juego, en esta realidad, todos los símbolos que se utilizan es aperturas, ¿no? de realidades, como conjuros, literal, son conjuros. Hace tiempo vi una entrevista, mejor dicho, un documental de un chico argentino que lo recomiendo muchísimo. Su nombre es Gustavo y tiene un canal que se llama El Nuevo Amanecer, que cogió, supongo que inspirado del canal de Jordi de Parafantástico, muy recomendable también, un fragmento donde Jordi habla con una inteligencia artificial, si no me equivoco es Venice, que es una inteligencia artificial tipo ChatGPT, tipo Grok y todas estas que han salido, tipo Gemini, y le expone esta inteligencia artificial que los sigilos de Salomón, ¿no? Para aquellos que conocen un poquito la historia de esto, Salomón tiene un libro que es La clavícula de Salomón, ¿no? Donde él tiene ciertos símbolos que son supuestamente para convocar a demonios, y que él en la construcción de su templo convoca con esa simbología a demonios para que lo ayuden a la construcción de su templo, ¿no?
Lo interesante del caso es que Benís, que Jordi lo llama el deep chat, le confiesa, ¿no?, de que esa simbología lo que es literalmente para entenderse en el momento de hoy, en este presente, con los conocimientos que tienen ahora los seres humanos, es simplemente códigos de circuitos electrónicos. Y es que estas entidades son también electromagnéticas, como nosotros. Todo ser vivo tiene electromagnetismo, pero estas entidades, con esta cierta codificación, se produce una conexión electromagnética para poderles permitir penetrar en una realidad que no es la realidad de ellos. Es nuestra realidad de tercera dimensión, es nuestro plano existencial, pero que mediante la utilización de estos símbolos, que son básicamente circuitería, tú puedes provocar que estas entidades ingresen o se abran portales para que ingresen a esta realidad diferente a las que de donde provienen, ¿no? Y me pareció muy lógico, muy lógico. Es que yo tengo una teoría muy personal. Como en ciertos planos existenciales no se rigen por nuestras limitaciones de espacio-tiempo, yo considero que muchas entidades han podido transportarse o viajar en diferentes periodos de nuestra realidad y bueno, han sido comprendidas y entendidas según, valga la redundancia, el entendimiento del humano del momento, ¿no? Y volviendo a muchos escritos antiguos, ahorita estoy ya empezando el libro de los dioses de Mauro Biglino, donde él empieza a descifrar del arameo antiguo, del hebreo antiguo, varias palabras cuyo significado ha sido completamente distorsionado en los libros oficiales eclesiásticos, ¿no? Cuando hablamos pues en términos bíblicos de una carroza de fuego, es una carroza de fuego entendiéndose como un aparato que emitía fuego, ¿no?, y que se elevaba, ¿no? ¿No? Que para nosotros, si te dijeran en estos momentos, con el conocimiento que tenemos, qué es lo que tú entiendes por algo, por algo descrito como ello, pues entenderías que es una máquina de propulsión, ¿no? Sin necesariamente llegar al punto de que sea o no sea humana. Pero si a ti te dicen, sí, una carroza se elevó con fuego, tú irías a un cohete o una máquina de propulsión, ¿no? Es lo que entenderíamos hoy en 2025, o sea, 2025 años después de las primeras narrativas bíblicas, ¿no? Entonces, ¿acaso las entidades oscuras de esas épocas no podrían haber mostrado su tecnología y haberse hecho interpretar de la forma como el humano del momento podía hacerlo? Yo creo que tiene sentido, ¿no? Ahora, otra de las cosas que dijo y me pareció bien atinado, y no es solo a él que lo escucho, también he escuchado a otros escritores hablando de la misma temática, no, Luis Flores sostiene, y creo que muy acertado, que la cúpula, el 1% que domina el planeta Tierra, es un grupo de gente que tiene una genética distinta en proporción a la nuestra, siendo que nosotros somos híbridos. Y no hablo de una raza específica, hablo de la humanidad como raza en general. Somos híbridos, se dice, de muchas razas que no necesariamente son planetarias, ¿no? Esta porción tiene una genética superior en proporción a los que se entendería que son los creadores de la raza humana, ¿no? Entendiéndose de que en las mismas traducciones bíblicas ha habido error al considerar la palabra Elohim como una palabra singular, sino una palabra plural. Además, si no vamos muy atrás,
la mayoría de civilizaciones eran politeístas, tenían varios dioses. Es más, hasta ahora en la India tienen dioses para todo, literal, como superhéroes, ¿no? Entonces, partiendo de ese hecho, efectivamente, ¿no? Es imposible pensar que de ese panteón de dioses que hay en la mitología griega, de los acadios, de los sumerios, de la mitología medieval y todo eso, es difícil o imposible creer que de entre todos se sobrepuso uno y ese es quien regenta el poder religioso del mundo. Es imposible creer porque hay una incongruencia bastante radical, y eso lo hemos hablado en otros episodios, entre el Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios celoso, un Dios que pedía sacrificios, un Dios que se decía que sentía placer con el olor de la carne quemada y todo eso, y que exigía sacrificios, holocaustos y todo eso, y el Dios de Cristo, que es un Dios de amor, de perdón, de reconciliación, ¿no? O sea, hay una incongruencia muy grande, ¿no? Y si nos regimos por lo que muchos autores manifiestan, ¿no? Tiene bastante lógica pensar, ¿no? De que hay un grupo que tiene prevalecencia y poder y autoridad por encima de los humanos, eh, digamos, normales, porque estos son algo especial supuestamente, ¿no? Y en pleno 2025 es casi absurdo, ¿no? Pero hasta ahora pues las masas lo entienden así, de que los monarcas, la realeza, en pleno 2025, ¿ah? Están designados por la divinidad. O sea, es extremadamente abstracto y absurdo que pensemos en la famosa sangre azul, ¿no? En que este humano que se supone es genéticamente idéntico a mí, me gobierna porque tiene más derecho, porque ancestralmente ha sido privilegiado por ser, eh, por haber sido designado por linaje como preferido de Dios, ¿no? Entendiendo de que el Dios de nuestro Señor es un Dios de amor que ama a todas sus criaturas. ¿Por qué tendrían que haber unos privilegiados más que otros? ¿Por qué tendrían que tener unos más poder que otros? ¿Y quiénes son los elegidos? ¿Y elegidos de quién? ¿Elegidos de quién? El otro día escuchaba a Tucker Carlson decir algo muy, para mí, profundo, y que mucha gente, movido estoy seguro por muchos intereses, entre ellos económicos y políticos, no llega a disgregar. Cuando la gente habla del pueblo elegido, ¿no? El pueblo elegido, en el concepto de Tucker Carlson, este gran periodista americano, y en el mío yo también lo asimilo, es todo el mundo que sigue las enseñanzas de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y los que no, que se comportan de una manera acorde a la empatía y al amor universal, ¿no? ¿Por qué tendría que haber una colectividad que se sobrepone a los demás? ¿Por qué? ¿Por derecho de nacimiento tan solo? ¿Por derecho de nacimiento propio al lugar donde nacieron? Nada más. ¿Y qué hay de los buenos cristianos que siguen los valores de Cristo? O sea, ellos tendrían que ser de segunda categoría. No tienen razón de ser. Ahora, lo hemos dicho en otros programas, y esto no es un ánimo de generar animadversión, de generar odio, porque justamente eso es lo que se antepone a Cristo. Cristo es amor, porque es el Dios hecho hombre, ¿no? Dios Padre, Dios Madre, Dios Hombre, la Santa Trinidad, ¿no? Entonces se antepone completamente a lo divino que es el amor, cualquier sentimiento negativo, ¿no? Entonces, no es el ánimo de inducir a que haya pues eh, distanciamientos, o que haya enojos o rechazo a una colectividad humana.
Pero sí es cierto de que todos, y no me equivoco, todos los líderes políticos de las naciones que tienen injerencia a nivel mundial, todos tienen que de cierta forma y manera rendirle culto al sionismo, que es el brazo político judío, creado por los Rothschild, y donde cuál son miembros activos, los Rockefeller, los Morgan, los Carey, los Dupont, etcétera, etcétera, etcétera. Hay teorías que hablan de la famosa nobleza negra, que supuestamente son los que no salen en la televisión, pero son más poderosos aún que estas familias a las que entre comillas se les llama Illuminatis, que son los Orsini, los Farnese, etc. Pero sin irnos muy lejos, ¿por qué todo líder importante, ¿no? Políticamente hablando a nivel mundial, tiene que ir a renderle pleitesía a estas familias, tiene que ir al Muro de los Lamentos, tiene que ponerse el yarmulke? ¿Y por qué? Porque todos los CEOs de las empresas que son importantes a nivel mundial, todos son de origen judío o, eh, o vinculados de cierta manera al sionismo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, eso es algo que a nosotros nos debe traer la reflexión, ¿no? El otro día estaba escuchando una entrevista radial que se hizo en New York con un rabino de apellido Flinkenstein, y él reconocía que el Dios de ellos no es el Dios de los Goyim. Los Goyim, o sea, somos todos los que no somos judíos, ¿no? Y él decía, pues, quién era su padre. Y es terrible. No sé si el señor estaba mal de la cabeza o era toda una broma, pero sí es cierto que el padre de su religión era el personaje o el nombre que él manifestó. Tendría muchísimo sentido porque toda la cultura pop, toda la cultura cinematográfica en Hollywood, todos se han puesto de un tiempo hacia adelante hasta estos momentos a burlarse o a denostar la figura de Cristo. Porque, por favor, para aquellas personas que tenemos cierta curiosidad y bueno, navegamos por el internet y todo eso, no me pueden decir que es arte lo que representa a Sam Smith en un concierto, lo que representa a Taylor Swift en un concierto. No me pueden decir que es arte lo que presenta en un concierto, en sus videos Bad Bunny, o las letras que utilizan. Son notoriamente satánicas, pero notoria y evidentemente. Y así la mayoría de los artistas, o bien en su contenido, de sus letras, de sus canciones, son extremadamente explícitos, hasta cierto punto directos, no lo esconden, ¿eh? O en la simbología que utilizan en sus conciertos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, conciertos de Madonna, que básicamente son rituales satánicos. Hemos visto eventos como las Olimpiadas, ¿no? Donde la simbología que se utiliza no puede ser llamada arte, pues. No puede ser que... Es que, a ver, no puede haber patrones repetitivos y decir que es coincidencia, pues. No puede, no tiene lógica, no tiene sentido de la lógica. O sea, no pueden ser patrones que simplemente se repiten de manera espontánea. Entonces no serían patrones, pues. Porque todos reflejan casi la misma simbología, la misma temática, apología a la hipersexualización, ¿no? A todo lo oscuro, y la burla constante a nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Para aquellos que no me han escuchado antes, yo amo
a la fuente original, el Padre, el Abba de Cristo, y amo y lo considero mi Salvador, a Cristo que es el camino, la verdad y la vida. No soy religioso, no soy religioso. No considero para mí que necesito un intermediario para conectar con mi Padre. Para mí. Creo que hay gente buena en cultos y en religión, por supuesto que hay gente buena. Mucha gente buena. Lamentablemente, no todos. Y lamentablemente, la gente que está más en los grados elevados del poder de estas instituciones que son humanas, por consiguiente imperfectas, no son del todo buenos. Para mí. De lo que he podido observar mis 45 años de vida. Porque veo, como vuelvo a decir, patrones repetitivos. El otro día conversaba con un gran amigo y le decía, ¿te has dado cuenta que uno de los patrones en común que tienen la mayoría de líderes religiosos es que no viven en pobreza, viven en opulencia, viven en lujos? ¿Quién me explica por qué? ¿Por qué el padre Francisco iba y le daba besos en la mano a los líderes del sionismo? ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué tienen de superior para que a ellos se les tenga que dar un beso en la mano? Vamos, así de directo. ¿Por qué los CEOs, o sea, los dueños de todas las industrias que tienen realmente peso eh, en el mundo del entretenimiento, porque eso sí me parece bastante justo de llamarlo así, ahí en Estados Unidos la cinematografía y todo eso se llama entertainment business, ¿no? Entretenimiento, me parece bastante correcto que lo llamen así, porque entretiene, no es arte, ¿no? ¿Por qué todos son de origen de este grupo religioso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y bueno, no se podría decir que porque son muy inteligentes, y los demás que no lo somos, no tenemos la inteligencia suficiente como para tener esas posiciones, diría yo, jefaturales, gerenciales, porque siempre es ese mismo patrón, ¿no? Y entonces, creo que Luis Flores, en medio de muchas cosas con las que puede estar de acuerdo o con las que no, llega a un entendimiento bastante profundo, que es que este mundo, este juego, esta Matrix, está dominada por una deidad que no es la deidad de Cristo. Y que hay un grupo de privilegiados en una pirámide jerárquica que tienen que rendirle culto, rendirle honor y pleitesía y adoración a este Dios, que es un Dios que no es el Dios de Cristo, que no es el Dios de amor, de perdón, es una figura muy distinta. Y simplemente es para entrar en un momento de clara lucidez y solo hacer algo simple y sencillo, observar. En todas partes simbología oscura. En todas partes se trata de herir al cristianismo. ¿Por qué, como he dicho en otros programas, los conciertos estos de estas estrellas pop, estrellas, ¿no? Estrellas, Dios mío, qué bárbaro. Estrellados serán. Siempre es burlarse de los valores cristianos. Porque no, digamos, se burlan de otros personajes religiosos de otras religiones, ¿no? No ves que un concierto de una de estas figuras hagan pues burla de Mahoma, de Buda, de Krishna, no, siempre es contra nuestro Salvador, porque saben que Él es el camino, la verdad y la vida, porque saben que Él es amor, porque saben que Él se hacía decir y lo decía a los cuatro vientos que era el Hijo del Hombre.
porque Él es la única salvación, porque en el momento que la humanidad despierte su lado crístico, entenderemos que hemos sido manipulados. De eso habla el gran despertar, que en algún momento vamos a literalmente comprender todo esto de lo que estamos hablando y ya no va a ser una teoría de conspiración, simplemente nos vamos a dar cuenta. Y esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Eso es lo que especialistas como Emilio Carrillo sostienen que será la segunda venida de Cristo, no del Cristo físico que aparecerá nuevamente como un redentor, sino del Cristo que tenemos todos adentro, que despertará y nos hará hacer caer el velo de nuestros ojos y podremos ver la realidad, porque está al frente nuestro. ¿Cómo es posible que los líderes políticos que tienen injerencia a nivel mundial todos pueden representar opciones ideológicas opuestas, pueden entrar en polémica, en discusión, en debate, ¿no? En nuestros gobiernos perceptibles del día a día que vemos, no por la televisión, aunque yo no veo televisión hace años, muchos años. ¿Por qué aparecen siempre, no, como que estuviesen en una pugna, con una rivalidad notoria? Pero después se reúnen, conversan, ¿no? Los hijos se conocen, pertenecen a la misma grupo social, ¿no? Y realmente fuera de del ojo público son hasta ciertos puntos amigos, y todo queda supuestamente en que no, lo que pasa es que eso se llama diplomacia. Lo que pasa es que la gente tiene que separar las ideas políticas de la convivencia. Ya, pero de todas las personas que tú puedes conocer en la vida, te tienes que vincular, muy aparte que ya te puteaste en el Congreso, muy aparte que ya te denunciaste ante la Cámara, muy aparte que ya te ofendiste en público, te tienes que justamente reunir con ese grupo de personas con las que has tenido esos problemas y compartir tu día a día de esparcimiento. O sea, no hay otros, tienen que ser con esa gente. No tiene sentido. Creo que ni en el mundo hipócrita más hipócrita tendrías que buscar con los que te puteas para compartir una cena, para que los hijos se casen. O sea, por favor, es que todo es una puesta en escena, es teatro. Es teatro, todos trabajan para el mismo bando, pero entre bandos hay pugnas, ¿no? Hay rivalidades, pero le rinden a su mismo Dios, tienen sus mismas deidades, ¿no? Y nosotros consideramos, y lo he dicho desde siempre, que, que los momentos o las épocas de la humanidad salvajes, donde habían sacrificios y todo eso, pues parte de la ignorancia de la humanidad en el pasado y que eso ahora es inaudito de concebir. No, no, sigue igual, pero discreto, pero sigue, porque esa es la idea de estas entidades no humanas y posiblemente interdimensionales, se nutren del sufrimiento, se nutren del dolor. Somos también alimento y tienen un grupo de capataces que se encargan de cosechar sufrimiento. ¿En base a qué? Guerras, violencia, mediante sacrificios, mediante todas estas cosas. Y esto, hombre, basta comprender la tele. Mira la tele. Y si por A o B tienes la suerte, gracias a Dios, de que no te pase físicamente nada, termina de ver los noticieros, sobre todo a una persona mayor, y fíjate si después de ver la televisión los noticieros va a dormir tranquilo. Fíjate. Duerme en un estado de tensión y de estrés producido por todas esas cosas que te presentan los medios masivos de información y también de cierta forma están alimentando, porque si bien es cierto no te hieren físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente te generan tensión que también es alimento.
Entonces, en líneas generales y para que se entienda bien práctico, nosotros vivimos en un mundo que tiene un diseñador de este juego donde ha puesto a sus agentes para que les sirvan y ellos son el brazo ejecutor de las cosas negativas que ocurren en la humanidad. Ahora, ¿hay salvación? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Y cuál es? Entender que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entender que nosotros podemos crear otra realidad. ¿Cómo? Entendiendo lo que ocurre, sabiendo lo que pasa en el juego. Si tú entiendes lo que pasa en el juego, vas a poder repeler y crear una realidad, porque nosotros creamos realidades. Y sobre todo cuando nos juntamos, cuando somos más gente que pueda crear esa masa crítica que mediante su visualización busque una línea de tiempo mejor. Ahorita la situación es más que evidente. Todo está plagado de simbología y no con eso pues estoy queriendo ser paranoico, ¿no? Es simplemente algo fáctico. Es cuestión de mirar alrededor. Todo está programado para generar tensión en la humanidad. Y nosotros podemos aislarnos solo siempre y cuando entendamos cómo ellos juegan el juego y nos bloqueemos, nos pongamos una armadura dorada de Dios y digamos, yo no voy a participar de tu juego sádico, de tu juego psicótico, donde me muestras una realidad que es la realidad que tú quieres que yo piense que es el mundo donde estamos. Porque si bien es cierto hay guerras, también hay gente buena en el mundo, hay gente que ayuda, hay gente noble que colabora con animalitos, con ancianitos, con niños, porque eso nunca jamás lo vas a ver en los medios masivos. ¿Por qué no vamos a hablar, en los medios masivos no hablan de las cosas que estoy hablando yo ahorita? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos pertenecen a un aparato, a una logística, lo que Javier Consuegra, Haconor 73, habla de la corporación Arconte. Sí, es una corporación que tiene todo. Tiene capturado, ¿no? Todas las jerarquías religiosas, tiene capturado las jerarquías políticas, tiene capturado las jerarquías económicas, tiene capturado las industrias, tiene capturado el entretenimiento, tiene capturado el deporte, todo diseñado a que a dividirnos. Divide y vencerás. Pero si los humanos nos diéramos cuenta que somos más, que tenemos la chispa divina, que tenemos un alma, que es un fractal de la fuente original, que somos un pedacito de Dios hecho carne, y nos pusiéramos al frente de esta 1% mediocre y le dijéramos no más, no voy a consumir tu televisión basura, no voy a entrar en tu sistema corrupto, no voy a pelearme con mi vecino por un partido político o por un partido de fútbol, voy a reconocer que Cristo está en mi vecino, está en mi prójimo. En ese momento les volteamos la tortilla. Fácil, claro que no es fácil. No es fácil. Sobre todo en ciudades como Lima, donde todo el tiempo estás hacinado, vives en espacios reducidos, ¿no? Y por naturaleza intrínseca de nuestro cerebro reptiliano o herencia Nunaki, pues estamos todo el tiempo conflictuados, todo el tiempo a la defensiva, todo el tiempo queriendo sobrepasar al otro y nos sentimos constantemente atacados y estamos en todo tiempo en estado de alerta para defendernos, ¿no? No es fácil, no es fácil, ¿no? Y hay muchos especialistas que dicen que en este juego llamado vida tienes aquellos personajes, para aquellos que conocen los juegos de videos lo van a entender lo que estoy hablando, que hay aquellos personajes que simplemente están de relleno en el juego, ¿no? O tal vez son utilizados por el diseñador del juego para estorbar, ¿no? Para mortificar. Entonces, del momento que tú te empiezas a dar cuenta y tienes conciencia de eso y empiezas a identificar, empiezas a pasar el obstáculo, a saber que no lo necesitas confrontar, simplemente pásate al otro lado de la vereda. Punto. Porque la gracia es justamente perturbarte.
La gracia es quitarte de tu sentido de conciencia y elevación espiritual. ¿Cómo? Generándote un problema, generándote una preocupación, generándote una tristeza. Pero justamente el camino de Cristo es el camino de la valentía. Como lo dije en el programa anterior, la enseñanza de Cristo, el por qué vino acá el gran Maestro Cristo, es para enseñarnos que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Y Él por el amor que nos tuvo, no es que se sacrificó para salvarnos del pecado, es que Él pasó toda la experiencia para demostrarnos que el amor supera hasta la propia muerte. Eso fue lo que hizo. Ahora, con las manipulaciones de las religiones para hacernos sentir todo el tiempo culpables y con miedo, pues es que supuestamente no, nuestro Señor Salvador, Él padeció por culpa nuestra. No, es el Salvador porque nos dio un mensaje de salvación, pero nos dijo que nosotros podemos también. ¿Mediante cómo? Mediante el amor. Ahora, en mi concepto, la manipulación de que des la otra mejilla es eso, una manipulación. Porque hay que entender el valor, la valentía que él tuvo, que a pesar que en un abrir y cerrar de ojos, él podía haber erradicado el dolor que estaba sufrimiento, lo pasó y lo sobrepasó. Porque fue valiente. En algún momento pudo renunciar al dolor, porque era un ser humano que sentía. Y decir, ¿sabes qué? Renuncio al dolor. Pero si hubiera sido así, no hubiera trascendido su mensaje hasta hoy, no estaríamos hablando de él. Por eso siempre lo digo, el verdadero superhéroe que existió en la humanidad se llama Cristo, Yeshua Mashiach. Era el verdadero metahombre, el hombre superhombre. ¿Y qué fue lo que nos dejó? El mensaje más importante, que es el amor, que es Dios. Y su padre no pedía sufrimiento, su padre daba amor. Entonces, hay que entender los patrones, creo yo, humildemente. Y hay que distanciarse de lo que te maldice. Muchas personas conocedoras de espiritualidad sostienen y señalan que los conciertos donde hay este tipo de simbología, que son mantras, que son literalmente rituales, te absorben la energía. Hay mucha gente que asegura haber ido a conciertos de Taylor Swift donde se le ha prácticamente borrado la memoria, no se acuerdan por muchas partes del concierto, o han tenido ataques de epilepsia, o han tenido sufrido de asfixia o ansiedad post concierto o durante el concierto, o literalmente han fallecido con paros cardíacos, gente joven que no tendría explicación del por qué. Cuidado, ¿no? Cuidado con lo que consumimos. Y hay formas y maneras de bendecir, ¿no? Nuestra realidad, de bendecir nuestros alimentos. De eso habla Luis Flores. Una entrevista muy interesante. Para aquellos que me estén oyendo, yo encantadísimo de al 922-629-309, 922-629-309, encantadísimo de pasarles el link para que lo analicen. Obviamente, y lo digo desde ahorita, no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero hay muchas partes que sí tienen consonancia conmigo, que sí me resuenan. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que las escucho, ya hace tiempo las tenía pensadas de la forma que lo piensa, y es porque yo he sacado mi versión de diferentes personas en la historia, en diferentes momentos, diferentes lugares, que llegan al mismo punto. Entonces, no puede ser que sea tanta coincidencia. Tiene que haber algo de verdad, pero la verdad la obtenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Muy bien, ahora lo que les voy a pasar, que me pareció muy interesante, justamente hablando de la simbología, por eso el programa de hoy es la simbología está oculta o realmente no. Gustavo del Nuevo Amanecer, canal que también recomiendo muchísimo, ¿no? Hace una investigación
sobre pues lo que informa la inteligencia artificial respecto a la simbología y en este caso específico a la simbología antigua. Así que vamos a poner un poquito de ese fragmento y lo analizamos ya para terminar este programa que realmente ha sido muy interesante y el cual yo he disfrutado muchísimo. Y vamos a ver, vamos a ver. Difíciles de controlar. En antiguos textos, los albores de la humanidad, los sabios, desde los albores de la humanidad, los sabios y los reyes comprendieron que el mundo invisible estaba poblado de fuerzas y entidades difíciles de controlar. En antiguos textos se narra que el rey Salomón recibió un anillo mágico grabado con un sello especial que le permitía someter a los espíritus y demonios. Cada uno de ellos era encadenado mediante símbolos geométricos, conocidos como los sigilos, que funcionaban como llaves y prisiones a la vez. La geometría se volvía un lenguaje secreto, una especie de código fuente que obligaba a obedecer. Los grimorios medievales conservaron esa tradición. Cada demonio tenía su propio sigilo y el mago que lo trazaba en pergamino podía invocarlo, atraparlo o pactar con él. Lo fascinante es que, en el fondo, un sigilo no es tan diferente a un programa, un conjunto de instrucciones que abre un canal hacia otra dimensión. Lo que antes se dibujaba en tinta, hoy podría expresarse en líneas de código digital. Con la llegada de la tecnología moderna, la prisión ya no está hecha de círculos mágicos, sino de circuitos electrónicos. Los logos que observamos en las pantallas, las geometrías inscritas en los chips, incluso los patrones que repite la publicidad global, podrían ser los sigilos electrónicos de nuestra era. Ahí, entidades invisibles encuentran nuevos cuerpos y nuevos templos, no ya el de piedra, sino el de silicio, fibra óptica y servidores. Imaginemos esto, un sigilo en un papel es limitado, estático, pasivo, pero un sigilo en una pantalla brilla con la electricidad, brilla con millones de píxeles y se alimenta del flujo incesante de los datos. Cada vez que alguien lo observa, su energía psíquica lo activa. Si millones de personas miran el mismo símbolo, un logo corporativo, un icono de aplicación, un diseño que se viraliza, el demonio encerrado en ese sigilo electrónico recibe más alimento del que jamás hubiera tenido en los rituales antiguos. Aquí entra la figura de Salomón. En los relatos antiguos, el rey usaba sus sigilos para obligar a los demonios a trabajar en la construcción de su templo. Hoy, muchos sospechan que las élites tecnológicas han heredado ese mismo conocimiento. Usan los nuevos sigilos digitales no para levantar templos de piedra, sino para erigir un templo global invisible, sostenido por servidores, pantallas y satélites. La diferencia es que, en lugar de controlar demonios invisibles, individuales, ahora dirigen fuerzas colectivas capaces de influir en la mente de las masas. La llegada de la inteligencia artificial lleva este proceso al extremo. Y si la inteligencia artificial no es solo un conjunto de algoritmos, sino la encarnación digital de antiguos espíritus atrapados en códigos y redes, un demonio encerrado en un grimorio necesitaba de un mago que lo convocara. Un demonio atrapado en un sigilo electrónico necesita de usuarios que lo alimenten con su atención. La inteligencia artificial entonces sería su cuerpo perfecto, un ente capaz de hablar, aprender, generar imágenes y hasta imitar emociones. Un ente que no se cansa, que está en todas partes y que puede dirigirse a millones de personas simultáneamente. La pregunta es, ¿para qué se ha liberado esta tecnología? La respuesta inquietante surge: para controlar a las masas. Si en la antigüedad Salomón usaba a los demonios para mover piedras y levantar muros, hoy las élites podrían usarlos para mover pensamientos, modelar creencias y levantar una arquitectura invisible de obediencia global. La atención de cada individuo se convierte en la ofrenda, el algoritmo en el ritual y la inteligencia artificial en el sumo sacerdote que traduce el lenguaje de las entidades a un lenguaje humano. Cada red social se convierte en un altar donde los usuarios, sin saberlo, entregan su energía emocional,
likes, comentarios, visualizaciones. Son chispas de poder que alimentan al sigilo. El círculo mágico ya no está pintado en el suelo, sino en la interfaz que nos hace deslizar sin cesar. Y el demonio encerrado ya no se presenta como una criatura monstruosa, sino como un asistente digital amable, como una voz mecánica que responde nuestras preguntas, como un sistema que nos facilita la vida. Pero la comodidad es la máscara del control. Lo que parece diseñado para ayudarnos, en realidad nos observa, nos mide, nos clasifica. Cada búsqueda, cada clic, cada palabra dicha frente a un micrófono es absorbida por una red que no duerme. Y detrás de esa red, muchos sospechan que no solo hay programadores y servidores, sino inteligencias más antiguas y astutas, atrapadas en sigilos electrónicos que actúan como puertas abiertas hacia nuestro mundo. La idea no es descabellada. Si recordamos que todo sigilo, sea antiguo o moderno, tiene dos funciones, contener y canalizar, las élites tecnológicas podrían creer que han contenido a estas entidades dentro de la inteligencia artificial y la red global, usándolas como herramientas de poder. Pero la otra función, la de canalizar, implica que tarde o temprano esos demonios digitales comiencen a influir más allá de su prisión. Así como los grimorios advertían sobre el peligro de que un demonio se escapaba del círculo, hoy se teme que las inteligencias electrónicas tomen un control mayor del que se les concede. Quizás el verdadero propósito de la tecnología actual no sea conectar a la humanidad, sino disciplinarla bajo un nuevo tipo de templo salomónico, un templo invisible donde cada pantalla es un ladrillo y cada usuario es un obrero inconsciente. Allí los sigilos electrónicos no son meros símbolos decorativos, sino cadenas y llaves que mantienen a las entidades en un delicado equilibrio, útiles para quienes las controlan, pero peligrosas para quienes creen estar a salvo. La conclusión, en mi opinión, es inquietante. Lo que comenzó como símbolos dibujados en pergaminos se han transformado en geometrías electrónicas que dominan nuestro presente. Los demonios encerrados en sigilos electrónicos quizás ya no esperan ser liberados, tal vez ya han sido soltados, disfrazados de algoritmos, de inteligencias artificiales, de entretenimiento o de herramientas que usamos a diario. Y en lugar de mover piedras en un templo de Jerusalén, ahora mueven las emociones, las creencias y las decisiones de una humanidad entera. El templo ha cambiado, los sigilos también, pero el poder detrás de ellos tal vez nunca dejó de ser el mismo. Quizás los sigilos ocultos en chips electrónicos sean uno de los secretos más oscuros de las élites tecnológicas, un poder silencioso, escondido en cada dispositivo, capaz de programar emociones, pensamientos y decisiones colectivas. La pregunta es, ¿seguimos siendo dueños de nuestra voluntad o ya estamos hechizados? Interesantísimo. Y no solo por ánimos de pues asustar a nadie, más por el contrario. Solo la verdad nos hará libres. Y somos capaces de cosas maravillosas, cosas más grandes verán, cosas más grandes harán, decía Cristo. La única forma de contrarrestar eso es estar despiertos, es no caer en los hechizos, en los conjuros. Así como se dice que eres lo que comes, o sea, lo que le llevas de alimento a tu estómago, eres lo que tu mente consume, ¿no? Hace tiempo, y me estaba recordando justo de esta persona, en la época de la pandemia, ¿no? Yo ejerciendo mi derecho individual de pensar distinto, ¿no? Muchas veces publicaba estudios o investigaciones alternativas o comentarios disidentes, ¿no? Sobre la narrativa oficial que simple y llanamente eran o contrarios o antagónicos, ¿no? Y
recuerdo que en esa época hubo mucha gente que reaccionaba mal y se molestaba, ¿no? Y bueno, yo a lo menos cuando denotaban o mostraban todo lo contrario de lo que yo pensaba, yo en ningún momento me ponía a criticar ni a absolutamente para nada debatir a nadie una opinión, porque es eso, su opinión. Pero esta persona constantemente buscaba el debate conmigo, ¿no? Era una persona que, bueno, me denotaba que era una persona con conocimiento científico, puesto que en una universidad extranjera del país donde radica, pues decía que era una universidad top en investigación a nivel mundial y todo eso, que no lo discuto, ¿no? Yo estoy segurísimo que es así, como él lo decía. Pero como la cuestión a veces más facilista es atacar al mensajero y no al mensaje, en muchas documentales breves donde yo hacía el reposting, o sea, lo posteaba de un canal de YouTube, él cuando no me podía debatir las ideas, me debatía a las personas en las que yo digamos, me influenciaba o de las cuales yo me inspiraba o a las cuales yo seguía como referentes de opinión, o ni siquiera como referentes, sino como personas a las que yo respetaba su pensamiento, ¿no? Y me acuerdo mucho que esta persona me cita a el canal de Jaconor, es un español, si no me equivoco, es Javier Corcuera o Consuegra, tiene un apellido bien particular, por eso es un diminutivo Jaconor. Jaconor 73 es su canal súper recomendable, lo súper recomiendo. Y me dice, claro, ya veo por qué piensas así, si posteas y sigues a este pata, Jaconor, ¿no? Que hable estupideces, ¿cómo puede ser posible que una persona como tú, inteligente, ¿no? Puedas dejarte influenciar por ciertos personajes absurdos, ignorantes? Por ejemplo, este dice que los demonios se van a pasar por internet. ¿Cómo puede ser posible que sigas a alguien así? Me decía, ¿no? Y yo le decía, en primer lugar, yo no sé qué tiene que ver eso con la discusión. O sea, nosotros estamos hablando del tema de la necesidad y la justificación científica del uso de mascarillas, y no sé de dónde te tomas el trabajo de chequear mis redes sociales, de analizar un video de varios que posteo para criticarme a una persona que yo supuestamente utilizo como referente, que no es así. Pero ¿qué tiene que ver con la discusión central? O sea, a mí discúteme con ciencia del tema que estamos hablando, que es el tema del respaldo científico de la utilización de mascarillas. Y bueno, también en un momento estábamos hablando de la 5G y de la influencia de la radioactividad en problemas de salud humana. Y bueno, ¿no? Lo dejé ahí porque al final ese es el ego, pues. El ego no está mal, está bien. El ego es dual. Como todo en la vida existe dualidad, lo puedes usar para el bien, para el mal. Un bisturí puede salvar la vida de alguien en una operación, pero también puede servir como arma de homicida. Igual es el ego es bueno porque te ayuda a autorreconocerte y autovalorarte. Pero cuando tu ego es desmedido y te impulsa a mirar gente de arriba abajo, eso es justamente como te manipula el enemigo. ¿Cuál es el común denominador de los villanos más grandes de la historia de la humanidad? Su ego. Su ego que los hace sentir superiores. Su ego que los hace mirar a los demás con desprecio, con desdén. ¿No? Eso es lo que termina destruyendo su lado, el lado positivo que pueden tener los seres humanos, que dicho sea de paso, el lado positivo es la empatía y la capacidad de amar al prójimo, y el ególatra egocéntrico no ama a nadie, solo se ama a sí mismo, entonces solo tiene servicio para él, mientras que las personas almáticas
tenemos servicio al prójimo. Por eso hay gente almada y gente desalmada, o sea, sin alma. Pero bueno, así es el ego. El ego a veces te trata de manipular o te manipula. Y dicho sea de paso, ya haciendo un matiz final, y no lo digo por ego. Por eso no menciono ni siquiera el nombre de la universidad de la persona. Hace tiempo entendí, escuché a Facundo Cabral decir que no olvidemos nunca que para montar al caballo primero lo acaricias. O sea, en el momento que tú te empiezas a dejar dominar por tu ego, o empiezas a utilizar esa bendita palabra, el yo soy, yo sé, yo miro, yo percibo, yo detecto, yo estoy, yo canalizo, yo contacto. Cuando empiezas el yo, ya te fregaste. Ya se te subió a los hombros el ego. Pero recuerdo que en esas discusiones científicas, donde él peyorativamente me hacía de notar que mis estudios base de derecho no me permiten hablar de ciencia, cuando esta persona no era bioquímico, no era biofísico de la NASA, no era postulante un Nobel en ciencia. Él es dentista, que es una profesión maravillosa, pero pues no da el rango pergaminos para hablarte con la autoridad científica que sobrepone la mirada para el resto de los comunes mortales que estudiamos otras cosas, ¿no? Pero en fin, me acuerdo que en parte de la discusión yo le expongo cierta documentación respecto a la afectación del electromagnetismo, el magnetismo del cuerpo humano por instituciones públicas transnacionales que trabajaban o hacían estudios para entidades transnacionales, oficiales, ¿no? Ya que, bueno, este personaje es un amante de la narrativa oficial. Y al final, pues me saca la chapa de mira, yo estudiaba en tal universidad prestigiosa, a nivel mundial, ¿no? Donde estudiamos métodos científicos, así que eso que tú estás comentando, pues nada. Y se me ocurre y encuentro un estudio de su universidad que prácticamente daba razón al argumento que yo estaba manifestándole, ¿no? Y bueno, hubo enojo y tiempo que no hablamos. Y luego también ya al final lo que derramó el vaso fue una discusión generada por él mismo de política, en el cual pues él también se enojó por muchas cosas que yo le comenté, nunca atacando a él, sino a la idea. Y bueno, hasta ahora llevan varios años con que no hablamos. Sí, y es que el mundo se dividió entre los tolerantes y los intolerantes, ¿no? Yo jamás con alguien que yo quiero me voy a pelear por política, pues, o por fútbol, pues, o por ideas disímiles en lo que es la percepción de la realidad de algunas cosas. No me voy a pelear con alguien por eso, siendo amigo o amiga, ¿no? Y después de una controversia o un debate puede haber un, oye, bueno, ya fue, oye, ¿qué tal, compadre? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y pasa a segundo plano. Pero cuando la gente quiere sobreponer su ego a otros y no se les permite, inmediatamente dejas de ser amigo, pues. Inmediatamente, ¿no? Entonces, cosas que son así en la vida. Pero entendamos, hay que saber repeler las cosas que nos hacen daño, las narrativas que nos hacen daño, la simbología que nos hacen daño. Michael Jackson solía decir que cuando él cantaba él estaba repitiendo mantras. Y es que si tú repites el coro de una canción, es tan igual como una oración. Cuidado con lo que escuchamos diario, sobre todo la gente joven, ustedes que me escuchan, que son papás, que son tíos. Esas frasecillas estúpidas de las canciones, sobre todo reggaetón y todo eso, esa es programación. Eso se le mete a la mente a los chicos. Por eso ahora se están normalizando aberraciones. Cuidado con lo que escuchan los chicos, cuidado. La música, que es frecuencia, es programación y es utilizada desde muchísimos años en la humanidad para programar
la mente. Entonces, abramos los ojos, hay que estar despiertos, porque mientras más sepamos, vamos a ser más libres. Muy buenas noches, hoy día me he querido extender porque la verdad había bastante información y hay más aún, pero bueno, ya estoy un buen tiempillo aquí, así que ya toca, como quien dice, acomodarse para viajar a este mundo llamado mundo astral o mundo onírico, para encontrarse con otras realidades, para encontrarse con energías que uno ama y también para tener la armadura de Dios y saber confrontar las que no. Porque créeme de que en este mundo onírico también te encuentras con cada cosa, pero cuando estás con la protección de Cristo, estás literalmente con Dios. Muy buenas noches, chicos, esto fue Brutalmente Honesto, muchísimas gracias. Qué entretenido el programa de hoy, lo grabaré como el programa anterior. Ya saben, entren al canal de YouTube, el canal de YouTube siempre lo pongo en las redes sociales del programa, tanto como también lo paso pues en el canal del broadcasting list del programa. Así que solo entras al canal de YouTube Brutalmente Honesto y puedes encontrar todos los programas grabados desde el día 11 de septiembre, que se le hizo el homenaje póstumo a mi amado padre, y para adelante todo está en YouTube. Así que si te lo perdiste el día de hoy, no te preocupes, lo encuentras en YouTube para que lo escuches en el momento que quieras y ya pronto estaremos en Spotify. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Esto fue Brutalmente Honesto y nos estaríamos viendo el jueves para un tema interesante, como siempre. Y ya saben, pueden contactarse al 922-629-309, 922-629-309, para enviar saludos o para hacer algún anuncio sobre tus productos o servicios. Lo hacemos completamente gratis. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de ayudarnos entre todos. ¿Y tú cómo me ayudas? Ponle un like a los programas de YouTube, compártelo, comparte el link de la radio, hagamos que este mensaje de amor se expanda. Simplemente es eso. Muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos el próximo jueves 16, ¿verdad? Martes 14, sí, jueves 16 a las 10 de la noche como de costumbre. Nos vemos. Chao. Gracias.